hipermetropía absoluta, la hipermetropía facultativa, la hipermetropía latente y la hipermetropía total. Entonces, la hipermetropía manifiesta, traduce, lo que el paciente manifiesta tener, es decir, lo que no le encuentra, igual a la retinoscopía objetiva. Pónganme cuidado, verán que si les pareció complicado, si ponen cuidado van a entender un poquito más. Entonces, por favor, atentos. La hipermetropía manifiesta es la que el paciente manifiesta tener. ¿Cómo lo manifiesta tener? No van a decir eso. Ah, venga, es que yo vengo con más 4. ¿Cuándo manifiesta él? Cuando yo le haga el examen. ¿Cuándo le hago yo el examen? En la retinoscopía objetiva, es decir, la que yo como examinador hago. Entonces, ¿qué es la hipermetropía absoluta? Es la que necesita lentes para ser corregido. Traducción, la misma subjetiva. Es decir, la manifiesta es la que yo en el examen le encuentro. Y la absoluta es la que el paciente me pide en el examen. Que son diferentes, ¿no? Es diferente cuando yo le hago el examen a Valentina, que yo le encuentro un más 3, y que cuando yo le haga el subjetivo ella me dice, no, yo veo otro más 1. Esas son diferencias, ¿no? Todos sabemos, objetivo, lo que yo como examinador hago en el examen. Subjetivo, lo que ella me pide. ¿Cuándo? Cuando le hacen el subjetivo. Todos aquí han ido a consulta de optometría y a todos le han preguntado, fulanito, ¿mejor con este lente o mejor con este? ¿Cierto? ¿Le han preguntado o no? Sí. ¿Mejor aquí o mejor acá? Ese que le están haciendo ahí es el subjetivo. Y el subjetivo es que usted como paciente reporte con cuál ve mejor. Y la verdad es que ahí es donde uno le dice a los pacientes, mire, un trabajo de unas gafas es un trabajo en equipo. Por eso los pacientes cuando dicen, no, es que las gafas que usted me mandó me quedaron malas. Esas son las gafas que usted pidió, porque es que yo no puedo saber cómo está viendo usted. O sea, la única forma es lo que usted me dice. Si usted me dice, con ese lente veo bien, yo le creo. ¿Cierto? Entonces hay pacientes que a veces en la consulta no colaboran y después dicen, no, es que no vi bien con ellas. Es un trabajo en equipo. ¿Estamos claros? Manifiesto es lo que yo encuentro en el examen y absoluto es lo que el paciente me pide en lentes. Entonces, ¿cuál es la facultativa? Es la resta entre estas dos, es decir, la diferencia que hay entre la manifiesta y absoluta. Entonces, un ejemplo. Ahorita que yo le hice a Valentina el examen, Valentina llegó a consulta y yo le hice la retinoscopía y cuando le hice la retinoscopía, Valentina me dio en la retinoscopía un más 3. Esto fue el objetivo. Yo llegué, me senté con Valentina, le hice el examen, le hice con la retinoscopía y con un más 3 neutralicé su defecto refractivo yo. Esa es la manifiesta. ¿Por qué? Porque eso fue lo que yo le encontré en el examen a ella. Hasta ahí vamos todos, ¿cierto? Listo. Valentina, ya la siento, le pongo el más 3 y le pregunto, Valentina, ¿usted cómo ve con eso? No, yo veo muy borroso. Veo muy borroso. Le pongo 2.50 y voy viendo mejor. Le pongo más 2. Todavía estoy viendo mejor. Con más 1.50. Profe, ahí ya veo perfecto. Con más 1.50. Entonces, en el subjetivo, Valentina vio bien con 1.50. O sea, esa fue la que necesitaba ser corregida con lentes. Es decir, la absoluta. Entonces, ¿cuál es la facultativa? Lo que Valentina facultó, o bueno, Valentina no, su sistema visual facultó. ¿Cuánto facultó ella? 1.50, que es la diferencia entre 3 que pidió en el examen y 1.50 con el que ella vio mejor. Es decir, su acomodación, su amplitud acomodativa, su sistema visual está en la capacidad de ayudarle a ella con 1.50 de esos 3. Ya dice, tranquila, pida solamente 1.50, que yo le pongo 1.50, me encargo yo, ¿cierto? O sea que la facultativa sería ¿cuánto? 1.50. ¿Por qué? Porque ella solamente necesitó 1.50. ¿Y el 1.50 dónde salió? Que fue en el examen subjetivo que yo le hice. Entonces, absoluta es lo que el paciente pide en el subjetivo. Manifiesto es lo que al paciente se le encuentra en el examen. Y la facultativa es la diferencia entre esas dos, es decir, lo que el paciente alcanza a facultar. ¿Estamos? Eso es todo. Ahora, ¿cuál es la latente? Pues la latente resulta que es
por el simple hecho de nosotros estar vivos, el músculo ciliar tiene un tono. Es decir, todos los músculos del cuerpo, todos, este músculo, todos los músculos y el músculo ciliar, por estar vivos, todos los seres humanos tenemos una tonicidad. Es decir, el músculo tiene una contracción. Y esa contracción es latente, está todo el tiempo ahí. ¿De cuánto? Ya está medida. Es de 0,50. 0,50, otros manejan 0,75, pero está entre esos dos rangos y pueden ser absolutamente válidos los dos, 0,50 o 0,75. Ahora, ¿cómo sé yo de cuánto es? Pues yo le hago la cicloplegia. Entonces yo llego a Valentina y le hago la cicloplegia, que es, le aplico unas gotas cicloplégicas, ¿para qué? Para que ese tono del músculo ciliar desaparezca. Porque cuando yo le aplico la cicloplegia a un paciente es como si le estuviera matando el músculo. Entiéndanme la palabra como les digo, es para que ese músculo no trabaje nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo le haga la cicloplegia a Valentina, pues ya no me va a aparecer 3, sino que me va a aparecer 350. ¿Por qué? Porque me va a aparecer las 3 de la retinoscopía manifiesta que ya tenía, más el tono del músculo ciliar, que era 0,50. ¿Sí? Solamente aparece ahí en ese momento. O 3,75 si yo voy a trabajar con 0,75. Entonces, la hipermetropía total se traduce en la suma de la hipermetropía manifiesta más la hipermetropía latente. ¿Que esta aparece en qué momentos? Cuando uno le hace cicloplegia. Entonces, como no en todos los casos yo tengo el dato de la cicloplegia, por eso es que uno maneja el tono del músculo ciliar latente con un valor estándar. ¿Cuánto? 0,50 o 0,75. Y se acabó. Entonces, les pongo un ejemplo. Pepita llegó a consulta. Y a Pepita yo le hice en el examen objetivo y le encontré un más 5. Ella reportó ver mejor con un más 1. Le hice cicloplegia para saber cómo era el sedimento ese y le encontré más 5,50. Con esos datos hagamos la clasificación. ¿Cuál sería la hipermetropía manifiesta de Pepita? Más 5, porque fue lo mismo que encontré en la objetiva. Más 5. ¿Cuál sería la hipermetropía absoluta de Pepita? Más 1, que fue lo que ella me pidió, porque fue con el que mejor vio, ¿cierto? Entonces aquí sería más 1. Entonces, ¿cuánto está compensando el sistema óptico y el sistema acomodativo de Pepita? 4. Entonces la hipermetropía facultativa sería 4. ¿Cuánto es el tono del músculo ciliar en teoría para un paciente? ¿Y cuál sería la hipermetropía total? Que es la suma de la manifiesta, que fue 5, más la latente, que fue 0,50. 5,50, que es la misma de la cicloplegia. Dice que la cicloplegia nos dio 5,50. Eso es todo. ¿Complicado?